buenas tardes. Vamos a hacer otro video de el lengua y de el libro de Argiandigure. Es un texto, ¿sí? Un fragmento que les voy a leer con el permiso de Ser Daniel. Bueno, y hablando del señor Ser Daniel, que le mando saludos, no creo que me vea porque él casi no usa internet. Es como Eleazar, ¿no? Que Eleazar no le gustaba para nada lo del internet, no usaba para nada el internet, ¿sí? Entonces, de todas formas, pues él nos platicó a mí y a algunas personas más sobre lo que estamos ahora viviendo, ¿no? Estábamos platicando de lo que sucede en el mundo y él pues él piensa que es la última etapa, ¿sí? De las últimas etapas antes del final, ¿sí? Del final de la sentencia, ¿no? Entonces, así que él piensa que es una de las fases del caos, ¿sí? Pero no es lo último, ¿sí? Entonces, yo estaba leyendo por allí así habló Eleazar, que lo que nos tocaba, una de las misiones que nos tocaba a nosotros era ayudarle a él, ¿sí? Decía que él decía que teníamos que ayudarle a propagar lo que él tenía que decir, y seguramente él tenía otros planes también, ¿no? Pero no le alcanzó el tiempo, ¿sí? Pero al menos tenemos que ayudarle a platicarles a las personas para que descubran quién es él, ¿sí? Entonces, de todas formas, se me hace importante el comentario que nos platicó muy amablemente el señor Ser Daniel, ¿no? Y también sobre, creo que fue el viernes pasado, sobre una conferencia que hicieron del tema de los escritos de Alexander Eleazar, y no he tenido el tiempo de escucharlo todo porque cuando lo escuché no se escuchaba muy bien, pero tengo un comentario que hacer sobre eso, porque lo que yo vi al principio fue que había muchas cosas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, como edición de inteligencia artificial, y eso como que no sé si sea creíble, ¿no? O sea, yo por eso no uso muchas cosas así de inteligencia artificial, porque a veces el mensaje se distorsiona, ¿no? Entonces, no sé, como que yo creo que deberíamos de bajarle un poquito a eso de usar demasiado la inteligencia artificial, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Y bueno, voy a comenzar a leer un fragmento de la India en la página 34 de Argiandigure. Aquí no se ve el texto, pero lo tengo forrado, ¿no? O sea, pero es la India, es la página 34, que dice: después del golpe, en 10.099 a.C., la Bane Margot marcha para fundar el Reich Putania. La reina Margot pues fue la única que quedó, ¿no? Fue después de la muerte de Jesús, 5 años después del golpe. Pues fue la única que quedó, ¿no? De las que llegaron en esa nave, ¿no? Y marchó hacia la India. La reina Margot alcanzó las tierras del actual Pakistán y descubrió un inmenso río, el cual fue llamado entonces Sindhu, y ocasionalmente pasaría luego a su vez a indicar todo el valle, el Sindhu, ¿sí? Por donde discurría en aquel tiempo, llamándose entonces Sindhu, o indistintamente Sindhu o Sindhu, ¿verdad? Los Bere de Margot establecieron varias aldeas importantes, y después del asesinato de Marta en Moscú, otros bajaron desde el norte hacia el sur para unirse a ellos. Los Martín, ¿verdad? Serían. Y dice: los Bere enseñaron y crearon varias técnicas arquitectónicas
utilizadas en aquellas tierras y muy parecidas a las que habían usado en la antigua ciudad de Tolimac y que ayudaron a eliminar muchas enfermedades por acumulación de desperdicios como son los desagües y el alcantarillado. Durante esa época y en aquellas tierras, los Pale practicaban el horrible sacrificio humano y debido a su gran oposición a la llegada de los Bere, se produjeron no pocas batallas. Este sacrificio había seguido llamándose Pitr, P-I-T-R, ¿verdad? De la misma manera que se llamaba en otras tierras, Pir o Pira, P-I-R o Pira, ¿sí? Hay una nota, número 19, dice, espíritu se refería supuestamente a esa sombra o especie de humo alargada que proyectaba un muerto. Esta palabra de pira es la pira del humo. Del humo es como una tira que sube de la llama, ¿no? De la madera y sube. Ese es el humo, ¿no? Entonces esa pira representaba como si fuera un humo, y se decía que cuando quemaban a los muertos, entonces ese humo era el espíritu que salía. Entonces también tiene que ver con la palabra espiral y el espíritu, ¿sí? que aquí menciona. La espiral es parecido, está relacionada, solo que la espira es más por el alma, ¿sí? por el alma que era un símbolo de María. También se le decía alma, la poderosa madre, ¿sí? El alma era un símbolo que se representaba con espirales, ¿sí? Era como una espiral, porque se decía que esa alma eran las almas de los Bere que ascenderían al cielo, retornarían desde aquí, desde la tierra, ascenderían al cielo, ¿sí? Entonces ese símbolo de la espiral también quería decir mar o cielo, y al mismo tiempo alma, el alma o espíritu, ¿sí? Entonces es interesante cómo surgen las palabras, ¿no? Pero en este caso pira era ese sacrificio también, ¿no? Y que hacían los payos, los pares. En ese momento pues estaban en la India, ¿sí? O en Pakistán más precisamente. Entonces los descendientes de Margot, los Van, fundarán varios emplazamientos importantes en la actual India y más allá hacia el oriente, pues eran excelentes navegantes. Por ejemplo, Kalibangan o Murungan. La reina Margarite será enterrada cerca de Sarinagar, hoy es Srinagar, y que significa la ciudad de la Sarine, ya que Gar es ciudad, ¿verdad? En el Engoa. Entonces, con su llegada y en su afán de enseñar las ciencias, la escritura y sobre todo los conocimientos trascendentes relacionados con Dios, se escribieron los textos proféticos de Evangelio o la Biblia de Margarite. Si se fijan, Evangelio es la inteligencia de la tierra de la Bele Van, de la hembra Van, ¿sí? O de la Van, ¿sí? Que era la Vane, ¿sí? Entonces dice que se transmitió el rune, ¿sí? Lo voy a repetir porque había un paréntesis allí, lo voy a repetir sin el paréntesis. Con su llegada y en su afán de enseñar las ciencias, la escritura y sobre todo los conocimientos trascendentales relacionados con Dios,
se transmitió el rune, que llamaron Ruti o es Ruti, ¿sí? Pero si se fijan, es lo mismo que el rune, ¿sí? El rune son escrituras antiguas, pero también es las runas son el rune. Entonces, pero son dos diferentes, ¿sí? Allí le llamaron rune o Ruti, allí le llamaron Ruti. Aquí hay una nota en Esruti. Dice, esta nota es muy importante. Es un poco complicada, pero hay que analizarla y regresen al video si no lo entienden a la primera. Dice, debido al poder de distorsión del tiempo, la ignorancia nubla la percepción del origen. El que oye, pues, lo hace creando vibración, espacio. Es un poder transmisor que es capaz de modificar las relaciones causales, lo que llamamos intuición. Representa el significado descubierto gracias a la revelación. Yo no lo entendía la primera, ¿sí? Pero es muy interesante. Lo que yo entiendo es que el tiempo distorsiona, tiene un poder que distorsiona, ¿sí? Si es que uno no conoce el origen. Porque dice que debido a la ignorancia nubla la percepción del origen. O sea, cuando uno no sabe, ¿sí? Entonces empiezas a olvidar, ¿sí? A olvidar el origen, ¿sí? Es lo que yo entiendo. Y dice que el que oye lo hace creando vibración, o sea, espacio. A ver qué piensan ustedes. Pero dice que el que oye, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos escuchar, no? Si está explicando, ahorita va a explicar que es hay un poder de transmisión, ¿sí? Hay un poder transmisor, ¿sí? Allí es donde puede uno escuchar, ¿sí? Es oír. Si hay una transmisión, uno puede escuchar, ¿sí? Que es capaz de modificar las relaciones causales, ¿sí? Si es capaz de modificar las relaciones causales, ¿sí? Es como la causa y efecto, ¿no? Entonces, si el poder transmisor modifica estas relaciones, entonces, si uno, y está mencionando que uno, si es ignorante y no conoce el origen, entonces se distorsiona, ¿no? Pero que el que oye lo hace creando una vibración, o sea, un espacio. O sea, ¿será que ese espacio se crea en el tiempo, no? O sea, que el tiempo en realidad es continuo, digamos, en una sucesión de eventos causales, y que cuando uno puede escuchar, es haciendo una vibración. ¿Para qué? Para tener una intuición. O sea, si uno crea esa vibración, entonces puede uno intuir, y al intuir es como podemos recibir, ¿sí? O sí, recibir las transmisiones de quién, las transmisiones puede ser de Dios, ¿sí? Porque aquí están hablando de que los payos, aquí de hecho aquí dice que los van, ¿sí? Como que ellos recibieron el rune, se transmitió el rune. No sé, aquí dice que se transmitió el rune, ¿sí? ¿Quién lo transmitió? Los van, ¿sí? Puede ser. O Margorite lo transmitió, ¿sí? Pero creando esa vibración, lo transmitió. Y dice, lo que llamamos intuición representa el significado descubierto gracias a la revelación,
¿sí? Es lo que es la revelación de una verdad, de algo muy trascendental, ¿no? Entonces esa transmisión del rune fue una revelación, que fue lo que propició la escritura como tal aquí en este globo, el rune, ¿sí? Que se llamó Esruti, ¿sí? Y de allí pues viene otra palabra que no me voy a adelantar. Dice: los payos asimilaron la lengua escrita puramente el lengoa como una revelación, ¿sí? Allí lo transmitieron los van, ¿sí? Entonces dice, y se referían a ellos como los sabios que podían oír. Aquí hay otra pista. Los van eran los sabios que podían oír. ¿Qué podían oír? Esa transmisión. ¿Y quién podía haberles transmitido eso? Yo me imagino que Dios Todopoderoso, ¿sí? Ellos lo recibieron con esa capacidad de intuir, ¿sí? La intuición entonces podría ser recibida cuando uno escucha, ¿sí? Haciendo una vibración, ¿sí? ¿Cómo se pueden hacer esas vibraciones? ¿Será lo que hacen los hindús con los mantras? ¿Sí? Con las voces que hacen sonidos. Puede ser, ¿no? Entonces, dice, es una vibración al hacer ruidos con la voz. Se hace vibración. Puede ser, ¿no? Entonces ellos asimilaron la lengua escrita y se referían a ellos como los sabios que podían oír. Es decir, la voz del verbo, ¿sí? La voz del verbo. ¿Y qué es el verbo? El verbo es el buen ver. Bo es bueno, o buen, o bonito. Y el ver es Dios, es Eleazar. El buen ver era Dios, Eleazar. Dios ve, ¿sí? Por eso se dice en la Biblia que Dios es verbo, ¿no? ¿Sí? Pero es porque es el buen ver, el bueno de los ver, ¿sí? Entonces era la voz del verbo, la voz del ver, ¿sí? De un Dios trascendente transmitida más allá del cielo. Y entonces aquí podría ser de más allá del cielo, entonces era también Dios Todopoderoso, ¿no? Ok. Dice, siglos más tarde, entre otras formas, se le llamará sánscrito, que provenía de Kiri, Aki, Ski, Ske, ¿sí? O sea, San es Ki, es Kiri, ¿sí? Y Aki es muy relacionado, ver las páginas, dice, ver las páginas y la explicación sobre la estela de Barcelona, ¿sí? Pero les puedo adelantar que Kiri es como punta, Ki es punta, ¿sí? Materia en forma de punta, ¿sí? Y Ki también era carne, pero sobre todo era materia en forma de punta, o sea que era como una navaja o un cuchillo o algo, y hacía una acción. Era rascar, por ejemplo. Por eso dice asca, ¿sí? Asca o ski o esque, que es una esquina. La palabra esquina también viene de allí, esquí. La esquina es la punta, que es lo mismo que el ki. Entonces, esa punta era una punta, un cincel, para poder hacer los grabados en la piedra, ¿sí? O se podía escribir en piel también, ¿no? Por ejemplo, rascándole, ¿no? Lo mismo, siempre con un material puntiagudo, ¿sí? Que es kiri, y por eso se decía sánscrito, sánscrito, ¿sí? Que es lo mismo que una escritura santa, ¿no? Aquí lo va a decir. Por eso existe la palabra escritura en español, y se parece, ¿no? Sánscrito
pero sin el san, ¿sí? Sánscrito es una escritura santa. Y en otras lenguas, ¿sí? Escritura. Por ejemplo, en francés, écriture se escribe igual. Y script, ¿no? En inglés. Decían, dos puntos, Veda. Veda. Los hindús decían Veda. Más bien los Bane, ¿sí? Pero los hindús como pueblo decían Veda, ¿no? Esto pertenece a los V. Veda pertenece a los V, ¿sí? Son los Vedas. Los Vedas son los que pertenecen a los V, ¿sí? O sea, Veda es la escritura. O sea, esa pertenece a los V, ¿sí? O ellos mismos, ¿no? También. O bien, en tiempos de Alexandre se decía Avedanta, Avedanta, con B grande. Y que quiere decir, esto es producido por los Ave. Ave, Danta, ¿sí? Ta es la obra. Y Dan, que es de, o que pertenece, ¿sí? Que es propiedad de los Ave, ¿sí? Quedando luego como derecho o justicia o verdad y ética. Todo esto significa Avedanta, ¿sí? Derecho, justicia, verdad, ética, porque era lo que producían los Ave, ¿sí? Era justicia o derecho de los Vere y de los Ave, ¿sí? La forma Dan, D-A-N, es lo que es, ¿sí? Es lo que es, significa Dan, ¿sí? Es lo que es. Da es eso, y N es una propiedad, digamos. Pero lo que es significa en esta forma, ¿sí? Tanto del hebreo como del vasco, ¿sí? Dan. Por eso se tradujo como justicia o verdad. Y aquí pues voy a hacer un paréntesis y decirles que Daniel podría ser entonces Dan, es lo que es. Y la I de Daniel también es un artículo, una preposición que significa de, ¿sí? Dan y es lo que es de él. Dan y, que es preposición de él, Eleazar. Lo que es de Eleazar, ese nombre de Daniel, ¿no? Y bueno, aquí sí es un video corto, pero bueno, con esto ya tenemos bastante para analizar, ¿no? Sobre los hindúes, ¿no? Y qué es el sánscrito, ¿no? Y sobre todo la transmisión y el cómo podemos nosotros intuir y escuchar. No creo que sea imposible, ¿no? Si nos ponemos a escuchar y a oír, ¿sí? Hay que practicarlo, ¿no? Haciendo vibración. A lo mejor no necesitamos saber mantras, porque no sabemos exactamente qué mantras funcionan, pero tal vez en la mente y el pensamiento, ¿no? Podemos hacer esa vibración. La mente, el pensamiento vibra también, ¿sí? Hay que experimentar, ¿no? También, ¿no? Siempre con la voluntad de Dios, ¿no? Siempre esperando que Él nos ilumine el cerebro y que nos pueda transmitir ideas, ¿no? No creo que no haya nada que perder, ¿no? Les animo a que traten de escuchar y de oír, ¿sí? Como los Van, ¿no? Que eran los sabios que podían oír, ¿no? Son ejemplos de vida, ¿no? En todos los textos que nos pone Cerdañol y Alexandre Eleazar, ¿no? Que fue gracias a él que existe todo este mundo, ¿sí? Y que yo les invito a descubrir cada día más, ¿sí?
escuchando a su instinto, ¿no? A su intuición, ¿sí? Escúchenla, escúchenlo, porque es la voz de Dios, es la voz de Dios, son los sueños maravillosos que tenemos de Dios. Bueno, les dejo hasta aquí, les saludo y espero que Dios les ilumine el cerebro y la mente. Goraldu Goyan Begó, alabada sea la gloria de Dios ve.